Su nombre era Alma. Tenía 16 años y acababa de mudarse a la ciudad con su madre, buscando un nuevo comienzo lejos del ruido y los recuerdos pesados que dejó atrás en su antiguo barrio. Era silenciosa, de mirada firme pero reservada, como si siempre estuviera midiendo el mundo con una precisión fría y contenida. Alma no hablaba mucho. En clase, respondía con lo justo. No intentaba encajar, ni lo necesitaba. Su presencia no era llamativa, pero algo en ella hacía que los demás la notaran igual. Quizás era la manera en que observaba todo, con calma, sin miedo. Como si ya supiera lo que iba a pasar. Los profesores la describían como inteligente y disciplinada. Los alumnos, como rara o cerrada. Ella simplemente era distinta. Y eso, en un lugar donde todos intentaban ser iguales, era suficiente para llamar la atención equivocada. Su pasado era un misterio. Nadie sabía por qué se había cambiado de escuela. Nadie conocía detalles de su vida anterior. Pero había rumores que decían que una vez dejó inconsciente a un tipo 2 años mayor. Que alguna vez se enfrentó sola a 3 personas en la calle y salió caminando como si nada. Nadie sabía si era verdad, pero el silencio de Alma alimentaba aún más esas historias. Aún así, el grupo equivocado decidió meterse con ella. El primer día de Alma en el instituto fue como caminar entre sombras que la miraban sin hablar. Todos sabían que era nueva. Algunos la observaron con curiosidad, otros con indiferencia. Ella caminó por los pasillos con pasos tranquilos, como si supiera exactamente dónde estaba, aunque nunca hubiera estado allí antes. No pidió ayuda para encontrar su clase. No sonrió. No bajó la mirada, pero tampoco la sostuvo demasiado tiempo con nadie. Llevaba el uniforme impecable, la mochila ajustada, y un cuaderno negro en el que escribía a veces durante los recreos, con una letra pequeña, precisa, como si cada palabra fuera un secreto sellado. En el almuerzo, se sentó sola. No por timidez, sino por decisión. Observó todo, como si analizara las dinámicas del lugar, quién mandaba, quién seguía, quién fingía. No le molestaba la soledad. Se sentía cómoda en ella, como si fuera su estado natural. Una profesora intentó hablar con ella al final del primer día. Le preguntó si todo estaba bien, si se sentía a gusto. Alma solo respondió: «Estoy bien. Gracias. Nada más. Ni una queja. Ni una señal». Pero por dentro, ya sabía quiénes iban a intentar probarla. Siempre lo sabía. Mientras caminaba hacia su siguiente clase, Alma sintió una mirada clavada en la nuca. No era la primera vez que alguien la observaba con demasiada intensidad, pero esta vez decidió girar levemente para encontrar al dueño de esa mirada. Era Javier, un chico del último año, conocido por su reputación de no meterse en problemas, pero también por no soportar a los raros o a los que no seguían las reglas no escritas del instituto. Javier se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le dijo en voz baja: «Oye, nueva, no te conviene meterte en líos. Este lugar tiene sus reglas, y no siempre son las que te enseñan en clase». Alma lo miró fija, sin miedo ni sumisión. «Solo vine a estudiar. No busco problemas». Javier asintió con lentitud, como si evaluara si podía confiar en esa respuesta. «Bien. Solo un consejo. Aquí no todo el mundo es tan paciente como yo». Con eso, se alejó sin añadir más, dejando a Alma con la sensación de que ese consejo no era solo una advertencia, sino un aviso. Ella lo sabía, pero tampoco pensaba retroceder. Mientras caminaba hacia su siguiente clase, Alma sintió una mirada clavada en la nuca. No era la primera vez que alguien la observaba con demasiada intensidad, pero esta vez decidió girar levemente para encontrar al dueño de esa mirada. Era Javier, un chico del último año, conocido por su reputación de no meterse en problemas, pero también por no soportar a los raros o a los que no seguían las reglas no escritas del instituto. Javier se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le dijo en voz baja: «Oye, nueva, no te conviene meterte en líos. Este lugar tiene sus reglas, y no siempre son las que te enseñan en clase». Alma lo miró fija, sin miedo ni sumisión. «Solo vine a estudiar. No busco problemas». Javier ladeó la cabeza, evaluándola con una mirada que parecía querer leer más allá de sus palabras. ¿De verdad? Porque a veces el silencio y la indiferencia no son la mejor defensa.
Aquí, la gente habla, observa. Y si alguien no entra en el molde, rápido aprenden a hacerlo, a la fuerza. Alma apretó los labios, sin perder la compostura. No pienso cambiar por ellos. Javier suspiró, como si estuviera acostumbrado a estas conversaciones, y bajó un poco la voz. Solo cuídate, nueva. A veces, hacer lo correcto no es suficiente para sobrevivir aquí. Luego, sin esperar respuesta, se dio media vuelta y se alejó, dejando a Alma con una mezcla de inquietud y determinación. Alma siguió su camino, intentando no pensar demasiado en la advertencia de Javier. Pero no tardó en darse cuenta de que no sería tan fácil. En un rincón del pasillo, un grupo de 3 estudiantes la esperaba. Eran conocidos como los matones del instituto, Lucas, Martín y Carla, todos con fama de aprovecharse de los nuevos y de los que consideran débiles. Sin mediar palabra, Lucas dio un paso adelante y, con una sonrisa burlona, dijo en voz alta: «Así que tú eres la chica nueva. ¿Creías que podías venir aquí y pasar desapercibida?» Martín se acercó un poco más, mirando a Alma de arriba abajo, y añadió: «No nos gusta que alguien llegue y cambie las cosas. Aquí las reglas las ponemos nosotros». Carla se quedó un poco atrás, observando con una sonrisa torcida, lista para intervenir si hacía falta. Alma sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Bajó la mirada por un momento y luego la alzó con firmeza. «No busco problemas. Solo quiero estudiar». Pero su voz no era débil, era clara y decidida. Eso parecía molestarles más que cualquier respuesta. Lucas, sin previo aviso, estiró la mano y agarró el borde de la falda de Alma, intentando intimidarla. «¿A dónde crees que vas?» Alma se congeló un instante, sorprendida por el gesto agresivo, y miró a su alrededor. Algunos estudiantes se habían detenido para observar, pero nadie intervenía todavía. El ambiente se volvió pesado, tenso. El primer movimiento había sido de los matones, pero Alma no estaba dispuesta a dejar que la situación se le fuera de las manos. Alma sintió la mano de Lucas en el borde de su falda y un escalofrío recorrió su espalda, pero su rostro no mostró miedo. Con una calma que desconcertó a todos, se apartó lentamente y, sin dejar de mirarlo a los ojos, dijo firme: «Suéltame. No tienes derecho». Lucas, sorprendido por la resistencia, apretó un poco más, como retando, pero Alma no retrocedió. En cambio, con un movimiento rápido y decidido, logró zafarse de su agarre. Los demás estudiantes que observaban empezaron a murmurar entre ellos, la atmósfera se cargó aún más de tensión. Martín dio un paso adelante, con gesto amenazante, pero Alma ya había tomado una postura que no dejaba lugar a dudas, no iba a ser una víctima fácil. Su mirada era intensa, y en silencio parecía decir que no se dejaría intimidar, que quien cometiera el error de subestimarla pronto pagaría las consecuencias. Lucas frunció el ceño, visiblemente irritado por no poder intimidarla tan fácilmente. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara, especialmente una chica nueva. «¿Quién te crees que eres?», gruñó, apretando los dientes. Martín se adelantó, con los puños cerrados, listo para aumentar la presión. «Nadie se burla de nosotros y se sale con la suya». Pero entonces, algo en la actitud de Alma, en su mirada firme y desafiante, hizo que dudaran por un instante. No era la típica víctima asustada que podía manejar con un par de amenazas o empujones. Carla, que hasta ahora había permanecido en silencio, intercambió una mirada con Lucas, como buscando una señal para calmar la situación o retirarse. «¡Ey, cálmate!», susurró. «No vale la pena armar lío». Lucas lanzó una última mirada desafiante a Alma, pero algo cambió en su postura. Sus hombros se relajaron un poco y soltó el borde de la falda con una mezcla de frustración y respeto contenido. «Esto no ha terminado», advirtió. «Pero hoy ganas por suerte». Los 3 matones se dieron la vuelta y se alejaron lentamente, dejando a Alma con la mirada fija en ellos, sabiendo que esa suerte no duraría mucho. Los demás estudiantes comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos, pero la imagen de Alma quedó grabada en sus mentes, una nueva que no se dejaba amedrentar. Los matones se alejaron, pero su desafío seguía flotando en el aire. Alma permaneció quieta un momento, respirando profundo, sintiendo como el silencio del pasillo comenzaba a volverse suyo. Ya no era la chica nueva a la que se podía intimidar,
Era alguien que había marcado territorio con su fuerza y determinación. Poco a poco, los otros estudiantes comenzaron a acercarse, no con burlas, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. Susurros llenaron el ambiente, pero esta vez eran diferentes. Hablaban de cómo la nueva había enfrentado a los matones sin miedo. Al día siguiente, la noticia corrió rápido. Los que antes se creían intocables ahora miraban a Alma con otra cara. Los matones, por su parte, no solo se sintieron humillados, sino que empezaron a evitarla, conscientes de que subestimarla había sido su gran error. Alma sabía que el camino no sería fácil, que habría más pruebas, pero también que había demostrado algo fundamental: la fuerza no siempre está en los golpes, sino en no rendirse y en no permitir que nadie te haga sentir menos. Y en ese instituto, esa verdad acababa de quedar muy clara. Aunque Alma había enfrentado a los matones ese primer día y parecía haber ganado una pequeña batalla, la guerra apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en un infierno silencioso que nadie parecía querer ver o detener. Los matones no olvidaron la humillación, y su venganza no tardó en llegar. Ya no se trataba solo de intimidaciones directas, sino de un acoso más sutil, pero igual de cruel. En los pasillos, algunos empujones furtivos, susurros hirientes a sus espaldas y miradas que quemaban sin necesidad de palabras. En clase, papeles con insultos aparecían en su escritorio, escritos con tinta agresiva que intentaba quebrar su confianza. Cada día, Alma sentía como el peso de esas pequeñas agresiones iba minando su ánimo. Pero ella, decidida a no dejarse doblegar, mantenía la cabeza alta, escribiendo en su cuaderno sus pensamientos, sus miedos y sus planes para seguir adelante. Ese cuaderno se volvió su refugio, el único lugar donde podía ser realmente ella misma. Los profesores parecían impotentes o, peor aún, indiferentes. Algunos miraban hacia otro lado, otros evitaban involucrarse, y unos pocos le decían que debía ignorar a los que la molestaban. Pero ignorar no era suficiente. La presión aumentó cuando los mensajes llegaron a las redes sociales. Fotos manipuladas, rumores falsos, mensajes anónimos que le robaban el sueño y la paz. A cada paso que daba, Alma sentía que el asedio se estrechaba, que no había donde esconderse. Incluso algunos compañeros que no formaban parte del grupo de matones comenzaron a distanciarse. La nueva se convertía en una figura aislada, marcada por la injusticia y el miedo. Las miradas compasivas se mezclaban con el rechazo silencioso. Era una batalla solitaria contra un sistema que parecía estar en su contra. Pero Alma no era una persona que se rindiera fácilmente. Cada noche repasaba sus planes, buscando aliados, analizando cada movimiento. Sabía que el acoso solo pararía si ella encontraba la manera de hacerles entender que no la destruirían, que su fuerza iba más allá del miedo. Poco a poco, comenzó a acercarse a otros estudiantes que también habían sufrido en silencio, creando una red invisible de apoyo. No era solo una batalla contra los matones, sino contra una cultura de silencio y complicidad que permitía que el acoso creciera. Aunque el camino era largo y doloroso, Alma aprendió que la verdadera fuerza estaba en no estar sola, en unir voces para que la injusticia no tuviera lugar para crecer. Cada día para Alma era una batalla. El acoso no disminuía, al contrario, parecía multiplicarse en formas nuevas e inesperadas. Los matones se volvían más creativos en sus ataques, buscando no solo hacerle daño físico o verbal, sino también quebrar su espíritu. Las notas anónimas con amenazas aparecían en sus libros, en su casillero y hasta en su mochila. Mensajes en redes sociales la acosaban sin descanso, con cuentas falsas que se burlaban de ella y difundían rumores falsos sobre su vida personal. Los pasillos, que deberían ser un lugar para transitar con normalidad, se transformaban en una trampa donde cualquier sombra podía esconder una amenaza. Pero Alma no estaba dispuesta a ceder. Con el tiempo, comenzó a reconocer que no podía enfrentar todo sola. Recordó a los otros estudiantes que había visto también aislados o callados, víctimas de diferentes formas de acoso o exclusión. Poco a poco, empezó a acercarse a ellos, compartiendo su experiencia, escuchando las suyas. Así nació una pequeña comunidad, un grupo de jóvenes que, aunque temerosos al principio, encontraron fuerza en la unión. Se organizaron en secreto, compartiendo estrategias para protegerse, para documentar el acoso y buscar apoyo en profesores confiables.
Algunas maestras empezaron a tomar nota y a intervenir cuando la situación lo requería. El pequeño grupo, invisible para la mayoría, fue ganando terreno en la lucha contra la cultura del silencio que permitía que los abusos persistieran. Alma también aprendió a usar la tecnología a su favor. Con ayuda de un amigo que sabía de informática, empezó a rastrear a quienes creaban perfiles falsos para acosarla, reuniendo pruebas que pudieran ser presentadas a las autoridades del instituto. No solo quería sobrevivir, quería que los responsables pagaran por sus actos. La resistencia de Alma inspiró a otros. Algunos estudiantes, que antes miraban con indiferencia, comenzaron a cuestionar sus propias actitudes y a ofrecer apoyo. No era un cambio inmediato ni generalizado, pero era un paso adelante. A pesar de todo, hubo momentos en que el cansancio, el miedo y la soledad amenazaban con vencerla. Pero en esos instantes recordaba por qué había decidido no rendirse, por ella misma, por aquellos que sufrían en silencio, por la esperanza de que un día el instituto fuera un lugar donde nadie temiera caminar. La lucha seguía. Alma sabía que el camino sería largo y difícil, pero también que cada pequeño paso hacía la diferencia. Y esa fuerza, más allá de los golpes o las palabras hirientes, era la que la mantenía en pie. Después de semanas de soportar el acoso, Alma y su grupo de apoyo decidieron tomar una acción definitiva. Reunieron todas las pruebas, mensajes, fotos, testimonios, grabaciones de audio. Era una montaña de evidencia que ya no podía ser ignorada. Con el respaldo de algunos profesores que finalmente se comprometieron a actuar, llevaron el caso a la dirección del instituto. La noticia se difundió rápido, y para sorpresa de muchos, la administración tomó medidas firmes. Los matones fueron suspendidos y citados para reuniones con sus padres, mientras que se implementaron nuevas políticas contra el acoso escolar. Pero lo más importante fue el cambio en la actitud del resto de los estudiantes. Inspirados por el valor de Alma y su grupo, muchos comenzaron a denunciar otras situaciones de abuso, a solidarizarse y a crear un ambiente más seguro. Alma, que antes caminaba con la cabeza baja para evitar problemas, ahora lo hacía con orgullo y determinación. Ya no era la chica nueva ni la víctima silenciosa, sino una líder que había enfrentado la tormenta y salido más fuerte. Los matones, humillados y aislados, comenzaron a perder poder. Su influencia se desvaneció ante la unidad y la voz de quienes decidieron no callar más. La escuela empezó a cambiar. No fue inmediato ni perfecto, pero el primer paso estaba dado. Alma sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero también que no estaba sola. La batalla no había terminado, pero la victoria más grande era que, por primera vez, la justicia y la solidaridad habían encontrado su lugar. Con la suspensión de los matones y el apoyo creciente de profesores y compañeros, Alma se convirtió en un símbolo de resistencia dentro del instituto. Su nombre comenzó a ser mencionado no con miedo o burla, sino con respeto y admiración. La chica que nadie quería enfrentarse, ahora lideraba un movimiento que estaba transformando la cultura escolar. Al principio, no buscaba protagonismo. Simplemente quería que la injusticia terminara. Pero la fuerza que emanaba de su historia y su determinación hizo que otros se acercaran a ella, buscando consejo, apoyo y guía. Junto a sus nuevos amigos, organizó charlas, talleres y grupos de discusión sobre el acoso escolar, la importancia del respeto y la solidaridad. Lograron que la escuela implementara programas permanentes de prevención, con profesionales capacitados y canales de denuncia seguros y efectivos. En su vida personal, Alma también cambió. Lo que había comenzado como una experiencia dolorosa se convirtió en una fuente de fortaleza. Aprendió a confiar de nuevo, a abrirse poco a poco y a dejar que otros la ayudaran. Sus padres notaron la transformación y se sintieron orgullosos, aunque conscientes del largo camino que aún quedaba por delante. Alma empezó a soñar no solo con terminar el instituto, sino con estudiar psicología o trabajo social, para ayudar a otros jóvenes que pasaran por lo que ella vivió. Los matones, por su parte, intentaron recuperar su poder, pero ya no encontraban eco en sus compañeros. Su aislamiento fue creciente, y algunos incluso comenzaron a reflexionar sobre sus actos, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. El instituto, aunque todavía imperfecto, había dado un giro radical gracias al coraje de una sola chica que decidió no callar, que decidió enfrentar el miedo con valentía y convicción. Alma sabía que la lucha contra el acoso era una batalla continua,
pero también que con unidad y voluntad se podía construir un lugar donde todos pudieran sentirse seguros y respetados. Y así, paso a paso, Alma y su comunidad comenzaron a cambiar el mundo que los rodeaba, demostrando que el poder verdadero está en la solidaridad y en la fuerza de quienes no se rinden. Justo cuando parecía que todo estaba mejorando, Alma recibió una noticia que la sacudió profundamente. Uno de los miembros de su grupo de apoyo, alguien en quien confiaba plenamente, fue acusado de ser parte del acoso que ella tanto había luchado por detener. El choque fue enorme. Alma no podía creer que alguien tan cercano a ella estuviera involucrado en aquello. La noticia se esparció rápido por el instituto y dividió a la comunidad. Algunos creían en la inocencia de su amigo, otros lo condenaban sin juicio. Este giro puso a Alma en una encrucijada. Debía decidir entre apoyar a quien había sido su aliado y mantener la lucha contra el acoso, o replantear toda la batalla desde una nueva perspectiva. La situación la obligó a enfrentar preguntas difíciles sobre confianza, justicia y el valor de las segundas oportunidades. Además, la división que generó amenazaba con fracturar el grupo y debilitar el movimiento que tanto esfuerzo había costado construir. Alma, con su característico valor, decidió que la verdad debía salir a la luz, sin importar lo dolorosa que fuera. Reunió pruebas, escuchó todas las versiones, y fomentó un diálogo abierto entre todos los involucrados. Aunque fue una prueba dura, también se convirtió en una oportunidad para mostrar que la lucha contra el acoso no era blanco o negro, que las personas podían cometer errores y aprender de ellos, y que el verdadero cambio pasa por la comprensión y la justicia equilibrada. Este nuevo giro no solo fortaleció a Alma y a su grupo, sino que también transformó la manera en que el instituto abordaba los conflictos, promoviendo procesos más justos y humanos. La noticia de la acusación cayó como una bomba dentro del grupo de apoyo que Alma había construido con tanto esfuerzo. Nadie quería creer que su amigo, Marcos, pudiera estar involucrado en el acoso, pero las pruebas y testimonios eran difíciles de ignorar. Alma se encontraba atrapada en una tormenta emocional. Por un lado, la amistad y la confianza depositada en Marcos, por otro, el compromiso inquebrantable con la justicia y la lucha contra el acoso. El ambiente en el grupo se volvió tenso y fragmentado. Algunos miembros exigían que Marcos fuera expulsado inmediatamente, mientras que otros pedían esperar y darle la oportunidad de defenderse. Las reuniones se convirtieron en discusiones acaloradas y lágrimas contenidas. Marcos, por su parte, estaba devastado. Negaba las acusaciones con vehemencia, asegurando que todo era un malentendido o una manipulación de los verdaderos acosadores para dividirlos. Pero su voz se perdía entre las dudas y el rechazo. Alma intentó ser puente entre ambas partes, organizando encuentros donde se pudiera hablar con sinceridad, pero las heridas eran profundas y la desconfianza crecía. A veces, sentía que el esfuerzo por proteger a su amigo la alejaba de la misión que había jurado cumplir. Los rumores se intensificaron, y la presión en el instituto volvió a crecer. Algunos estudiantes que antes apoyaban a Alma comenzaron a distanciarse, confundidos por el nuevo conflicto. Los matones observaban con satisfacción cómo la unidad que habían temido ahora parecía desmoronarse. En medio de esta tormenta, Alma se enfrentó a su momento más difícil. ¿Podía seguir luchando cuando la misma gente en la que confiaba parecía querer destruir todo? ¿Cómo distinguir entre la verdad y la mentira cuando las emociones y los intereses estaban tan entrelazados? Pero en su corazón, Alma sabía que rendirse no era una opción. La verdadera lucha no era solo contra los matones, sino contra cualquier injusticia, incluso cuando venía de dentro. Con renovada determinación, Alma se propuso buscar la verdad con paciencia y justicia, sin dejarse arrastrar por la división ni el dolor. Sabía que sólo así podría reconstruir la confianza y seguir adelante. En medio de la creciente tensión, Alma decidió que la única forma de salir adelante era buscar la verdad sin prejuicios ni apresuramientos. Convocó a una reunión abierta en la que invitó a todos los involucrados, miembros del grupo, acusadores y otros estudiantes que pudieran aportar información. Durante ese encuentro, emergieron nuevas voces y perspectivas que hasta entonces habían permanecido en silencio. Uno de los testigos clave, un estudiante que había estado callada por miedo, se animó a hablar y contó cómo en realidad otro grupo de estudiantes, distinto al que había sido acusado, había estado detrás de la mayoría de los acosos. Con esta nueva información, el grupo comenzó a entender que Marcos había sido víctima de una acusación errónea,
producto de confusiones y manipulaciones por parte de aquellos que querían dividirlos. Alma y los demás decidieron dar espacio para la reconciliación y para que Marcos se defendiera plenamente. Él pidió disculpas a quienes pudo haber herido con su silencio, y agradeció a Alma por no haberlo abandonado cuando más lo necesitaba. El instituto, con el apoyo de la dirección y profesores comprometidos, implementó un sistema más transparente y justo para tratar los casos de acoso, fomentando la participación activa de los estudiantes en la construcción de un ambiente seguro. La unidad del grupo de apoyo se fortaleció más que nunca. Habían atravesado la prueba más dura y salido adelante, más conscientes de que la lucha contra el acoso era compleja y requería paciencia, empatía y firmeza. Alma, ahora más madura y confiada, se convirtió en un verdadero motor de cambio. Su liderazgo inspiraba a muchos, y su experiencia les recordaba que, aunque el camino pueda ser difícil y lleno de obstáculos, la verdad y la justicia siempre pueden prevalecer. La escuela empezó a transformar su cultura, y aunque el acoso no desapareció de inmediato, ahora había una comunidad fuerte y unida dispuesta a enfrentarlo. Alma sabía que la batalla continuaba, pero esta victoria le dio la certeza de que juntas y juntos podían construir un futuro mejor. El ambiente en el instituto había cambiado notablemente. Ya no era un lugar dominado por el miedo y el silencio, sino un espacio donde las voces comenzaban a escucharse, donde el respeto y la solidaridad se respiraban en cada pasillo. Alma caminaba con paso firme, sin miedo, consciente de que ella misma había sido la chispa que encendió esa transformación. No era solo la chica nueva que un día enfrentó a los matones, era ahora una líder, un símbolo de valentía y perseverancia que inspiraba a sus compañeros a no rendirse frente a la injusticia. Los estudiantes que alguna vez miraban con indiferencia, ahora la saludaban con sonrisas sinceras. Algunos, incluso, se acercaban para compartir sus propias historias, para agradecerle por haberles mostrado que no estaban solos. Juntos, habían creado una comunidad donde cada uno podía sentirse seguro, apoyado y valorado. Las charlas y talleres que Alma y su grupo habían organizado se habían convertido en actividades regulares dentro del instituto, y la dirección, antes reacia, ahora veía en ellos aliados fundamentales para construir un mejor entorno educativo. Los matones, los mismos que alguna vez habían sembrado miedo, se encontraban ahora alejados, enfrentando las consecuencias de sus actos, y en algunos casos, participando en programas de reflexión y rehabilitación. La escuela entendía que la justicia no era solo castigo, sino también la oportunidad de cambio. Una tarde, en el auditorio del instituto, se realizó un acto especial. Los profesores, alumnos y padres se reunieron para reconocer la valentía de Alma y de todos los estudiantes que se habían levantado contra el acoso. Fue un momento emotivo, donde las lágrimas y las sonrisas se mezclaron en un sentimiento profundo de esperanza y renovación. Alma tomó el micrófono, y con la voz firme pero cargada de emoción, habló para todos. Hace tiempo, pensé que estaba sola, que nadie me escucharía. Pero aprendí que el cambio empieza cuando nos unimos, cuando dejamos de callar y empezamos a actuar. No solo es nuestra lucha, sino la de todos los que creemos en un mundo donde nadie tenga que vivir con miedo. Gracias por ser parte de este camino. Sigamos adelante, juntos. Sus palabras resonaron en el corazón de cada persona presente. No era solo un discurso, era un llamado a la acción, una promesa de que la lucha seguiría, pero también un reconocimiento del poder que tienen la unidad y la esperanza. Esa noche, Alma volvió a casa sintiendo una mezcla de cansancio y satisfacción. Sabía que aún habría días difíciles, que la batalla contra el acoso no terminaba con un acto o una suspensión, sino con el compromiso diario de todos. Pero también sabía que ya no estaba sola. Tenía amigos, aliados, una comunidad que creía en ella y en un futuro mejor. Y, sobre todo, tenía la certeza de que, por primera vez, la escuela era un lugar donde podía crecer, aprender y soñar sin miedo. El camino había sido largo y duro, pero Alma había demostrado que la fuerza verdadera está en el coraje de seguir luchando, en la voluntad de cambiar las cosas y en la magia que sucede cuando nadie se queda callado. El instituto no solo había cambiado por fuera, sino que ahora vibraba con el espíritu de quienes creen en la justicia, la solidaridad y el respeto. Y Alma, la chica que un día llegó como la nueva, se convirtió en la luz que iluminó ese cambio para siempre. La escuela nunca volvió a ser la misma después de todo lo que Alma y sus compañeros habían vivido.
Lo que comenzó como un miedo silencioso se transformó en una fuerza imparable de cambio. Los pasillos que antes solo escuchaban susurros temerosos ahora resonaban con risas, charlas y pasos confiados. Alma caminaba entre sus compañeros con la cabeza en alto, ya no una víctima, sino una guerrera. Cada mirada amable, cada saludo, cada gesto de apoyo eran el reflejo de un cambio profundo, no solo en el instituto, sino en cada corazón que decidió no mirar hacia otro lado. El grupo de apoyo que formaron se convirtió en el pilar de esa nueva realidad. Juntos, habían superado divisiones, injusticias y dudas. Habían aprendido a escuchar, a ser empáticos, y sobre todo, a no rendirse. La escuela comenzó a ofrecer espacios seguros, con talleres, charlas y programas que alentaban el respeto y la inclusión. En la ceremonia final del año, Alma fue reconocida públicamente. No solo por su valentía, sino por su liderazgo y su capacidad de inspirar a otros a luchar por lo justo. Su discurso fue un faro de esperanza. Este cambio no es solo mío ni de unos pocos, es de todos. Cuando nos unimos, cuando protegemos al que sufre, cuando damos voz a los que no la tienen, podemos cambiar el mundo. No dejemos que el miedo nos paralice. Sigamos adelante, siempre juntos. Las ovaciones llenaron el auditorio. Padres, maestros y estudiantes lloraron de emoción, conscientes de que estaban siendo testigos del nacimiento de una nueva era en su comunidad. Por primera vez, Alma se sintió verdaderamente en casa. No solo porque encontró amigos y aliados, sino porque descubrió su propia fuerza y propósito. El futuro se presentaba lleno de retos, pero también de posibilidades infinitas. Y Alma estaba lista para enfrentarlo, con la certeza de que la verdadera fuerza reside en el coraje, la verdad y la solidaridad. Y así, en ese momento, en ese lugar, Alma y sus compañeros sellaron un pacto silencioso, seguirían luchando, aprendiendo y creciendo juntos, porque solo unidos podrían construir un mundo donde nadie tenga que sufrir en silencio. La historia de Alma no era solo una historia de dolor superado, sino una historia de esperanza y transformación, un testimonio vivo de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede abrirse camino. Y esa luz, encendida por Alma y sus compañeros, brillaría para siempre.